son justamente inquietudes, como llamas, lo que parecían diferentes películas en algún momento, que eran diferentes, sí, curiosidades, inquietudes, respuestas incluso a cosas que existían y que apuntaban o parecían ser diferentes proyectos, pero que poco a poco se fueron decantando en este. Como dices, pues tiene diferentes capas o como han dicho otras personas, se malabarean diferentes cosas. En primer lugar, te diría que yo había respondido mucho a la cumbia rebajada desde mucho tiempo antes. En 2005 por ahí recibí un CD con muchos MP3 de estas cumbias rebajadas y me encantó, me gustó mucho como la apropiación, el accidente cultural, como toda esta onda de así las escuchan allá y esta parte como de hacer volver algo tan inherentemente tropical y alegre, volverlo tan oscuro, me gustó mucho, pero bueno, hasta ahí por un lado. Por otro lado, yo estaba en Estados Unidos estudiando una maestría, pero venía mucho a México y eran los años 2010, 2011. A mí me había tocado ir a fotografiar una pieza en Irak, por todo Irak, y también me había tocado ir para pagar estas becas que yo tenía para estudiar en Estados Unidos, yo quise dar talleres en México y justo en la frontera. Y me impresionó mucho como la sensación que yo tenía de violencia en México, que era mucho peor que lo que yo había, que lo que sentía en Bagdad, al menos en una cuestión de sentimiento. Estaba en Reynosa, en Monterrey, Reynosa, Tamaulipas, la mera frontera en Monterrey, por ahí, y había habido pues cada vez peores casos y unas cosas impresionantes. Eh, y en uno de esos talleres un chico me dijo, me preguntó mi edad y le dije que cuántos años tenía y me dijo que a mi edad él ya iba a estar muerto, que porque él prefería vivir un año en la opulencia que una vida en la jodidencia, ¿no? Y entonces como que empecé a preguntarme mucho sobre la falta de oportunidades o la juventud que expira muy rápido, la falta de movilidad social en Latinoamérica, bueno, en muchas partes del mundo, en México, en esa región, en la frontera en particular también, y cómo pues, a cierta edad, cómo lo que se supone que son tus años más gloriosos o más divertidos acaban muy rápido y las opciones son muy pocas, o eres padre de familia muy joven, o estás enganchado con una droga muy mal, a lo mejor tienes que trabajar al margen de la ley. O sea, si te quieres ir por el camino de la derecha, así de hacer todo por las reglas del libro, pues no hay salida, no, es muy imposible. Y entonces me entró mucho la cuestión de decir, pues claro, entiendo esta postura y creo que deberíamos antes de juzgar a la gente que toma ciertas decisiones en la vida, deberíamos de entender por qué. Entonces esa es una cosa. Por otro lado, yo he estado investigando mucho el tema de las pandillas desde Centroamérica, también en el norte del país, en muchos lugares, y me interesa mucho, como te digo, el accidente cultural, los sincretismos, la parte social, por supuesto, de que donde las familias y la sociedad les ha quedado de ver cómo las pandillas, bueno, llegan a llenar ese hueco, esa necesidad. Eh, y además, yo estaba con una incomodidad bastante considerable y fuerte por la forma en la que se estaba retratando la violencia de México y de algunas partes de Latinoamérica como expresamente hechas para, no sé, para un festival europeo, yo siento, o como para que guste ahí, como explotar la violencia, la miseria. Y yo me sentía incómodo con esa representación, me sentía que la gente que a lo mejor es parte de esos proyectos no se relaciona, no se identifica, ¿no? Que había unos discursos como de denuncia, pero al mismo tiempo como sobre quizá intelectualizados o de poco acceso masivo como para buscar o glorificando el punto del shock y la violencia como tema central. Entonces yo quería buscar un ángulo mío donde pudiera entrar a esta situación de manera que pudiera también tener un personaje y verlo al interior y generar eh, eh, ese, esa diferencia, esa forma de mirar. Y es curioso porque en México la película ha funcionado muy bien, tan es así que hoy está hablando contigo porque somos Sí. los seleccionados frente a otros proyectos que justamente quizá han estado con más
camino a lo mejor en la figura tradicional y también, pues, justo esa idea de no contribuir más, no hacer de esa sordidez un producto de exportación, porque eso, Artístico. Mm. exacto, porque en la formación de audiencias, pues no sé, como que creo que es bastante conflictivo a la larga y a mí a veces me ha tocado ser jurado de cortometrajes, algunas cosas para pagar becas y veo como mucha gente queriéndose subir a esa línea, ¿no? Porque es la que nos celebran allá, ¿no? Del otro lado Sí. del océano, ¿no? Y pues yo digo, sí, pero o sea, no se debe de hacer para eso. Lo más importante es el proceso, no el resultado. Los resultados ni los controlamos. Y por otro lado, también finalmente la idea de desafiar los estereotipos, ¿no? Y de decir, no todos los migrantes que están en Estados Unidos son iguales, no todos los mexicanos son iguales, no todos vienen del mismo lugar, no todos quieren estar ahí. Eh, y buscar cómo conectar puntos reales pues, que son elementos de la vida real, cómo poder conectarlos a través de una pequeña historia que no es más que un pretexto. Me gusta decir que el cine, más allá de contar historias, ofrece la posibilidad de mostrar otras formas diferentes de mirar, ¿no? De ver nuevos ángulos o diferentes perspectivas. Y finalmente, como que la esencia de la película se vuelve esta comparación donde la cumbia rebajada es una cumbia que la versión, en su versión original dura 5 minutos, pero en la versión rebajada dura 15 o 12, y para mí es como una analogía con esta idea de que la juventud expira muy rápido, como de que no quieres que termine porque sabes que no hay futuro, ¿no? O que no hay posibilidades. Hablando de esa juventud y de una representación que desde España es lo que tú dices, ¿no? Al final nos formamos una imagen del exterior a través de, bueno, de los informativos, pero el cine es sigue siendo un arma muy poderosa para crear imaginarios. Y de lo que hablabas tú un poco también esa mirada esteta a la violencia, ¿no? Que existe en cierto tipo de cine. Pero viendo la película me interesaba mucho la capacidad de crear identidad, una identidad cultural desde la marginalidad en una época de mainstream, ¿no? Que nos devora a todos, por así decirlo, o nos empuja a todos. Claro, entiendo por dónde vas y me gusta lo que dices porque otra de las inquietudes era ver cómo el mundo se va repitiendo cada vez más a sí mismo y cómo ese mainstream. O sea, yo trabajaba como reportero de viaje para una revista y me impresionaba cómo cada vez el mundo se empezaba a ver igual en latitudes completamente diferentes, ¿no? Y era pues, un poco devastador. Entonces, esa espontaneidad del accidente cultural, esa capacidad de generar identidad desde la marginalidad es algo fundamental de la película porque hubo una investigación muy extensiva o sea, como que también una de las cosas que no me gustaba era pues, cómo se habían representado ciertas contraculturas, ¿no? Mira es como, mira este espécimen, lo encontré, ahora lo Sí. fotografío aquí frente a una pared blanca y velo aquí, en mi mundo velo, en lugar de entender. Que es un poco la mirada cuando él llega a Nueva York, casi. Exactamente. Entonces, en lugar de eso es como, hay que entender a qué obedecen las cosas, ¿sabes? Como cuando tienes 15 años, tienes hermanos chicos y en tu casa no tienes un padre, en tu casa ya no cabes, tu misma mamá te expulsa, tú sales a la calle porque ya no cabes y te encuentras que el vecino de al lado vive exactamente la misma situación, pues te identificas y formas una pandilla, ¿no? Y ves y cuidas a tus hermanas y a las chavas del barrio y se hace una protección. Es, hay una estigmatización sistemática. Monterrey prácticamente podría decirse que desde su diseño urbano está hecho para que la gente de la periferia se quede ahí. Es tremendo, ¿no? Es una tierra de contrastes. Es la primera ciudad industrial de Latinoamérica, el municipio más rico de Latinoamérica, y al mismo tiempo pues, tiene este clasismo tan absoluto, tan fuerte. Y estas comunidades, sabiéndose marginadas, en lugar de asumir, así, tú crees que por ser de este color o de esta condición social voy a ser feo y voy a ser peligroso y delincuente. Ah, pues mira, yo abrazo tu preconcepto y me sirvo de él
y me reinvento. Creo, o sea, en lugar del apellido es el nombre de tu pandilla o de tu calle. Te cambias el nombre, ya no eres Fernando, te llamas Johnny o lo que sea, y inventas tu propia identidad con algo que te define. Y esta idea de ocupar más espacio y con la ropa más amplia, entonces quizá no te pueden responder verbalmente por qué hacen lo que hacen, pero su sola presencia habla muy fuertemente de esto, de los pasos de baile. Cuando el DJ de la fiesta de cumbia dice tu nombre, el que tú escogiste, hay una reafirmación de que esa identidad nueva existe y es la que tú tienes opción de generar, ¿no? Y es una creación propia desde tu situación. Eso es algo que la película trata de mostrar, ¿no? Es también curioso porque lo hace a una edad, ¿no? En estas pandillas donde se crean esas identidades tan fuertes que al final te configuran para tu vida sin saber lo efímeras que son por Claro. por la propia edad. O sea, va con la edad, ¿no? Crees que tu vida va a ser así, pero esa juventud, esa adolescencia es efímera. Y cómo tú lo reflejas también con la cámara, ¿no? En el ritmo, en la estructura de la película, cómo se va desdibujando el personaje en su interior. Ujú. No, por supuesto, es justamente eso. O sea, cuando estás en ese momento tú crees que siempre va a ser así. Claro. Y cuando él regresa, pues, no, o sea, ya perdió ese momento, esa juventud. Pero al final era lo que él lo define. Yo siento que es una virtud poderse agarrar a lo que, en esta época, poderse aferrar a lo que a uno le da sentido, es más un valor que un defecto, ¿no? Sí. Quizá imposibilita la asimilación, pero bueno. Es un poco lo que intenta celebrar esta película. Y con la cámara, pues un poco la idea también era que el lugar es un personaje, ver dónde sucede esta historia y, y cómo los personajes eh, se mueven dentro de los espacios. Y mira, una cosa importante es, yo me hacía la pregunta difícil a mí mismo, desde dónde me permito observar? Siendo alguien exterior, ¿desde dónde me permito observar? Y encuentro el permiso, digamos, a mí mismo, o me doy el permiso a mí mismo, desde el viaje emocional del personaje, porque él está lejos y al ser desplazado, pues lo único que tiene es la memoria, ¿no? Y la memoria, más que información, son sentimientos, ¿no? Entonces es a través de ese es el vehículo que me permite observar de esa manera en Monterrey. Y también no quería que fuera una película, al ser de contenido social, de alguna manera, que fuera otra vez la cámara en mano diciéndote qué sentir, ¿no? O que fuera manerista en ese sentido, o una música acentuando la tragedia. Quería o sea, muchas veces me dicen, o la gente critica en Twitter, por ejemplo, es que, ay, yo pienso, parece un documental, y para mí es un gran halago, ¿no? Luego, total, total. Te lo dirán también seguramente mucho por el tono naturalista de las interpretaciones. ¿Cómo ha sido encontrar este casting? Tengo entendido que ninguno de los actores son profesionales. ¿Y cómo ha sido la preparación para que tampoco perdieran esa frescura, ¿no? que dan a cámara, esa verdad, porque transmiten verdad en cada plano? Claro, no, pues ellos son talentosísimos. Mira, lo que sobra por allá es talento y ganas. Lo que faltan son las condiciones para poder venir. O sea, hubo gente con la que no pudimos trabajar por la situación tan difícil de vida que tenían. Otros que tuvimos que abrazarlo desde la dirección y la producción para hacerlo suceder, ¿no? Pero de todos los procesos fue el más intenso, pero el más enriquecedor, ¿no? Estos tercos no se conocían. En toda la película hay un actor profesional, ¿no? Que es la persona que llega en el metro en Nueva York a gritarle, "Ah", ¿no? O sea, todos los demás, pues no habían trabajado nunca antes en cine, ni actuado. Había una actriz de teatro también por ahí, pero bueno. Y la idea fue, bueno, encontramos a estos chicos que ni se conocían. eh, Digo, da para hablarte muchísimo de cómo nos fuimos introduciendo a los diferentes barrios, a las diferentes comunidades, cómo una cosa lleva a otra. Detrás de cada uno de ellos hay una historia, pero al final de cuentas, lo que sucedió fue que yo encontré a veces visitando los lugares o conociendo a gente que no estaba o que no tenía ningún perfil similar a nada que ver con algo del guión.
pero que me interesaba mucho, entonces yo decía, por ejemplo, la Chaparra, que es la amiga de él, ¿no? No existía, era solamente Wendy, ¿no? Y entonces yo la vi a ella y dije, "Ah, Chaparra", ¿no? Y la ajusté en el guión. Y luego empezamos a trabajar y hubo un momento que dije, miren, ya no sé quién va a ser quién, pero todos van a tener un rol en la película. Los que están trabajando, vamos a pagarles el día de trabajo, pero tienen que venir a ensayar y tienen que estar con nosotros. Hoy teníamos que ir por ellos. Entonces, como que hubo una especie de concentración, un campamento de verano de 2 o 3 meses intensivo. Y con Bernardo Velasco, que fue director de casting y coach actoral, hicimos él como que los familiarizó con el mundo de dónde llega tu marca, cómo se filma, cómo no sé qué. Y a mí me tocó mucho generar los accesos, ¿no? De confianza, de poder hablar, de encontrar cosas. Había muchos ejercicios, a veces como muy didácticos, pero muy útiles. Por ejemplo, decíamos, a ver, 4 colores, ¿no? O bueno, 4 sentimientos, no sé, alegría, tristeza, enojo y miedo. Vamos a asignarle un color a cada uno, ¿no? Entonces, a ver, ¿se puede estar alegre y triste al mismo tiempo? Y yo decía, no, pues no, suena a una contracción. Yo digo, no, pues sí, mira, estos 2 colores dan unos y es un nuevo sentimiento, o sea, y es la nostalgia y es lo que tiene ahí, ¿no? O se puede tener miedo y alegría, pues sí, es como estar nervioso por algo que se supone que va a ser bueno, que va a pasar, no sé. Entonces empezamos a platicar desde ahí y ellos tienen muchísimas vivencias desde muy jóvenes, entonces eh, enriquecían muchísimo todo el proceso y hacíamos ejercicios como de escenas que ya estaban escritas, pero yo decía, bueno, no, las dejaba correr más, y decía, no pueden salirse del personaje, y ahí se generaban cosas buenísimas para la naturalidad y eso las incorporamos luego al guión. Entonces fue mucho, pues, así como contribuir de los dos lados, tanto ellos para mí como yo con las indicaciones. Entonces, fue un trabajo muy en conjunto, la verdad. Hablabas de que la recepción en México ha sido muy buena, ha sido número uno en Netflix México. Aquí yo la he visto en Netflix España, o sea que la internacionalización de la película y su distribución pues es una buena noticia para que la podamos disfrutar. ¿Cómo ha sido, no sé si alguien se te ha acercado para tu representación o tu visión, tu punto de vista de la inmigración, ¿no? Porque en este caso es casi un exilio forzado, no hay una causa para la inmigración y de la guerra un poco contra el narco, ¿no? Sí, pero la pregunta es, perdón, no la entendí. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? Que si Ah, alguien, ok. en tu mirada, que no es la que comentábamos, no es la mirada artística o romantizada casi de la violencia, sino un punto de vista y desde un punto de vista muy humano, desde este personaje, ¿no? Que del desarraigo, la nostalgia y cómo borran casi lo que él se había construido, cómo él se había construido. Exacto, 100%. Sí, pues muchísimo. Por ejemplo, pues los audios en el radio, los mensajes presidenciales son del verdadero presidente, las noticias son de ahí. Al principio en la recepción en México también había mucha gente de Monterrey que decía, qué horror, esto no nos representa, no somos así, van a pensar que somos así en el mundo. Y yo decía, bueno, no, hubo como mucho clasismo, pero luego la gente salió como a defender el proyecto porque yo creo que le vieron, o sea, yo traté de aproximarme con todo cariño y con toda honestidad, digamos, y honrando, o sea, como celebrando, entendiendo, con comprensión. Y me parece que la gente ha podido ver, o al menos ha podido apreciar mi intención. Yo no estoy diciendo que lo haya logrado, pero y la respuesta, José, es impresionante. Si te vas a las redes sociales, en Instagram, y ves la cuenta de la película, vas a ver la cantidad de fan arts que hay, de memes, en TikToks, hay millones de recreaciones de los diálogos. Ahora que fue Halloween, la gente disfrazada, hay muñecos, hay ropa. O sea, se volvió o sea, suena poco modesto de mi parte Claro, decirlo, pero fue un fenómeno cultural porque hubo como identificación a un nivel como pop, popular, sí. pero por otro lado, porque fue una conexión natural, o sea, y hay detractores y me gusta que los haya, pero sobre todo, pues sí, mucha gente también me aborda por el tema de pues, la guerra contra el narco, el tema de lo que me preguntas de la migración, y mucha gente, por ejemplo, que han vivido estas historias. Y entonces me dicen como,
oye, gracias, porque hasta ahora o sea, no me puedo identificar con algo que es así gigantesco, monumental, pero ahora que yo veo esto, y es impresionante, porque ahora me llegan muchas historias de gente que vivió también esos periodos o que está viviendo ahora otras cosas bastante fuertes, y como desde el lado humano, yo digo, wow, cuántas historias hay. Em, pero sí, sí es algo que se menciona mucho y sobre todo hay como que mucha buena onda de decir que bueno que no es solo, o sea, no me quieres mostrar como, no quieres glamorizar o glorificar el narco, sino que estás queriendo poner un marco contextual y dentro de eso una historia humana, ¿no? Hay también, aparte de la iconografía, que es muy potente y que con el trabajo de fotografía de la peli, pues resalta todavía más, al final, no sé si el tronco de la película, que es la búsqueda de un lugar, de tu lugar, es algo muy universal, que por eso también, si crees que por eso ha conectado y luego, pues el diferente tipo de público se ha quedado en una capa, en otra, o ha leído o ha hecho diferentes lecturas, pero el tronco de la película, ¿no? Que es el desarraigo, la nostalgia y la búsqueda de un lugar, tiene un mensaje universal, una conexión global. Por supuesto, y esto es como, la verdad es que es como escuchar la música, ¿no? A lo mejor no hablas castellano y no entiendes lo que está diciendo la música, pero sientes el ritmo y sientes la Ujú. intención del ritmo. Pero entonces, como que sí, es posible encontrarle más cosas. A lo mejor, si eres una persona, no sé, de 65 años que no tiene Instagram, no vas a darte cuenta que a lo mejor el fotógrafo que sale que le quiere tomar fotos es el de Humans of New York, que es un personaje muy famoso en el Instagram. O a lo mejor no te das cuenta, pero la película pues tiene muchas capas a diferentes niveles. Y no me interesaba como dicen los americanos, dártelo en la boca con la cuchara, sino son elementos que están ahí y que tienen esa sutileza y que pues así vivimos la vida diaria, nos pasan cosas y a veces no nos damos cuenta de lo que nos pasó hasta después, o entendemos o regresamos a pensar eso, o sea, no hay como una plena conciencia de todo lo que está pasando todo el tiempo. Y en ese sentido quería que la película fuera un poco como lo es un día en la vida real de alguien. O sea, en un día estamos enojados de repente, nos reímos, también estamos preocupados, y no con esa conciencia de todo el tiempo de qué es exactamente lo que está pasando. Entonces sí, en el plano, en el cuadro suceden cosas. Algunas deliberadas, algunas un poco más accidentales, pero que tienen diferentes tipos de significado y que la gente ha podido ver o incluso es ridículo. O sea, ahora hay como unos análisis de la fotografía que dicen que toda está basada en no sé qué y le ponen ahí una trigonometría extraña y es como, y Damián y yo nos lo mandamos y es como, ¿qué? O sea, no sé, y luego análisis de los colores, de por qué y qué significa cada cosa. Entonces, bueno, si esto es lo que la gente ve, qué maravilla, ¿no? Ya por último, que ya me estoy pasando de tiempo y no sé qué me van a decir. Bueno, ¿cómo llevas el apoyo, ¿no? Y las palabras tan bonitas que te han dedicado pues Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro? Que, bueno, Cuarón dice que eres uno de los nuevos directores más importantes del mundo y estaban fascinados con este trabajo. No sé, ¿cómo lo llevas cuando directores mexicanos, ¿no? Tan importantes hablan así de tu película? Pues, ¿qué te digo? O sea, o sea, no, al final todavía es como como un sabor o un trago que no he terminado de dar, ¿sabes? Como que porque medio que me encanta, por supuesto, pero también tiene mucha, o sea, responsabilidad y Para la eh, siguiente película. yo no conocía a ninguno de los dos, pero vieron la película y me llamaron y han sido extremadamente generosos. Lo que es muy impresionado con. O sea, yo ya tenía una admiración muy profunda por cada uno de ellos y por razones diferentes. O sea, había escuchado a Guillermo el Toro hablar sobre el amor a los personajes y fue una cosa que de verdad me marcó en la vida. Y bueno, Alfonso, o sea, ¿qué te puedo decir? La versatilidad que tiene y la forma que ha hecho desde Children of Men y tu mamá también, que para mí es fundacional. eh, bueno, él y además lee todo, sabe de todo, es muy impresionante, pero a un nivel pues, intimidante casi, ¿no? Pero lo que más me impresiona, o sea, más que las opiniones y el apoyo, es como esta generosidad que es como tan genuina y como que y estas ganas de ver detrás lo que hay de la película y como de preguntarme como exhaustivamente, ¿esto por qué así? ¿Esto por qué así? ¿No? Y como, y,
Ha sido un camino súper difícil en términos como de la producción y de hacer este proyecto. Fue rechazado por 80.000 lados y que de repente lleguen estos dos, en el mejor sentido de la palabra, monstruos y te digan algo así, pues, o sea, es como, no sé, es como si te cambian la temperatura radicalmente de un segundo a otro, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, enhorabuena por la película y que haya mucha suerte tanto pues, en los Goya aquí en España como en los Oscar en la selección en Estados Unidos y que podamos hablar cuando haya más proyectos o más películas. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que así sea.